Bienvenidos al video de entrenamiento para líderes de Faith Walking. Hoy vamos a revisar un tema referente a las conversaciones de transformación. Este tema fue introducido en el proceso de Faith Walking en la segunda parte, en Faith Walking 201, y consideramos que es uno de los elementos clave para poder avanzar en este proceso de transformación. Quiero nada más recordarles algunos de los temas. Decimos que las conversaciones de transformación es compartir algo, es compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con tres elementos, o de una manera en la que se cumplan tres elementos: autenticidad, claridad y pasión. Esos son los tres elementos de las conversaciones de transformación. Son conversaciones que son auténticas, son conversaciones que son claras y son conversaciones que son apasionadas. En esas conversaciones lo que estamos haciendo es compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios nos está revelando. No necesariamente son conversaciones en las que hemos sabido ya o tenemos el final de la revelación de Dios. Puede ser el proceso, pueden ser conversaciones en donde simplemente estamos escuchando de Dios que está revelando que hay necesidad de algo de Él en algún área de nuestra vida. En fin, esos son los tres elementos: claridad, autenticidad y pasión. Las conversaciones de transformación tienen un efecto en las personas cuando nosotros las tenemos, y eso nos ayuda a medir un poco la eficacia que tenemos en comunicarnos. Decimos que una conversación de transformación es efectiva cuando la persona que la está escuchando, la persona a la que le estamos hablando, es inspirada, su corazón se siente movida en su corazón, tocada en su corazón después de la conversación. Y normalmente esto lo sabemos de nuestras interacciones, cuando hablamos con alguien y tenemos buenas conversaciones y sabemos que el impacto de esa conversación está inspirando, tocando o moviendo a la persona que está frente a nosotros. Normalmente podemos decir que estamos comunicándonos de una manera que transforma. Esos son el efecto, y es la manera en la que nosotros medimos la eficiencia de las conversaciones de transformación. No lo tratamos de hacer de una manera falsa, no tratamos de inspirar por inspirar, tocar por tocar el corazón de la persona o mover su corazón. Lo que tratamos es de comunicarnos de una manera clara, auténtica y apasionada. El impacto de hacerlo es lo que produce la inspiración o que la persona sea tocada, movida en su corazón. En fin, entonces tenemos por un lado los elementos, tenemos por otro lado el efecto de la conversación en la siguiente persona o en la persona de la que estamos hablando, y tenemos un objetivo o un elemento final que es el objetivo. ¿Por qué creemos que las conversaciones de transformación son importantes? Pues hay dos razones fundamentales. La primera es porque cuando nosotros las tenemos, mantenemos viva nuestra transformación. Decimos normalmente en Faith Walking que la transformación individual, personal, que Dios está produciendo en mí, a veces tiene media vida. Cuando yo dejo de hablar de ella, cuando yo dejo de compartirla, se muere. Yo siempre digo, esto es como el amor, ¿verdad? Cuando el amor no se expresa, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Las conversaciones son una manera en la que nosotros traemos a la luz, en la que nosotros mantenemos viva nuestra transformación, nuestra propia transformación personal. Cuando algo está sucediendo en mi vida y quiero profundizarlo, quiero ganar incluso claridad acerca de ello, lo que hago es voy y hablo acerca de eso. Con alguna persona tengo una conversación de transformación en la cual le cuento lo que está sucediendo en mi vida. Eso produce que mi propia transformación sea grande, y muchas veces en esa misma conversación que Dios trae más claridad a mi corazón. Ese es el primer objetivo de tener conversaciones de transformación. El segundo objetivo es que es probable que cuando nosotros tenemos este tipo de conversaciones que son raras en nuestros días. Hay personas que están comunicándose de otra manera, no de una manera auténtica, no de una manera clara, no de una manera apasionada. Es probable que al hacerlo nosotros de esa forma, creemos un espacio en nuestra relación o en el corazón de la persona que nos está escuchando para que el Espíritu Santo haga alguna obra en sus vidas. Y esto puede verse de muchas maneras. Puede ser que esa persona desea acercarse más a Dios, desea tener una relación con Dios como la que de una manera nosotros estamos tratando de tener. O puede ser que esa persona sea movida, tocada e inspirada para unirse a nosotros si estamos hablando de algo que
que tiene que ver con un objetivo misionero, con algo que estamos haciendo. Es decir, creemos que el segundo objetivo es que crea un espacio en la otra persona, el oyente, para que el Espíritu Santo obre de una manera específica en su vida. Y ese es un gran objetivo. Así que esos son los tres elementos de nosotros al tener conversaciones de transformación: claridad, autenticidad y pasión. La manera en la que vemos si funcionan o han tenido éxito, hemos tenido éxito en una conversación de estas, es cuando vemos a la persona que nos está escuchando tocada, movida o inspirada. Y lo hacemos para mantener nuestra transformación viva, y lo hacemos para crear un espacio también en la vida de otras personas, para que el Espíritu Santo obre. Hablemos un poco de cada uno de estos tres primeros elementos, ¿no? Hablemos de la autenticidad. Y probablemente este es el elemento más poderoso, por un lado, y también más difícil. Vivimos en un mundo en el que pues, hay poca autenticidad. Nos hemos acostumbrado a usar máscaras, nos hemos acostumbrado a decir cosas que a veces no sentimos, nos hemos acostumbrado a pretender, a tratar de que la gente nos vea y piense que todo está bien en nuestra vida, a tratar de disfrazar cosas, de que no sepan quiénes somos realmente, porque tenemos temor de que si realmente saben quiénes somos, nos van a rechazar. Hemos tenido experiencias que nos han confirmado eso, hemos expresado alguna vez nuestro corazón y la persona nos ha rechazado, y eso ha generado en nosotros un sistema de defensa. Y la verdad es que en las conversaciones diarias que tenemos, la autenticidad no es una de las cualidades que podemos decir, wow. Pues precisamente porque es tan rara, es atractiva. Cuando hablamos con alguien que nos está diciendo la verdad, está siendo transparente, auténtico, nos acercamos, nos sentimos atraídos a esa persona. Por un lado, eso hace una conversación real. Por otro lado, es algo difícil porque para hacerlo tenemos que quitarnos nuestras propias máscaras. Para poder tener una conversación así, tenemos que ser intencionalmente transparentes. No se trata de abrir completamente nuestro corazón y dejar que vean absolutamente todo lo que hemos hecho, pero sea lo que estamos hablando, ser auténticos, decir realmente el impacto que eso tiene para nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos. Y esto es una de las cualidades que tiene un impacto muy grande en las conversaciones. Decimos en Faith Walking que lo que me detiene de ser auténtico en una conversación de transformación probablemente esté conectado con mi voto, probablemente esté conectado con mi herida, probablemente esté conectado con las experiencias duras y difíciles que he tenido en el pasado. Creemos que cuando trabajamos en esta autenticidad, cuando somos conscientes de cuando no fuimos auténticos y vemos eso como una falta de integridad hasta cierto punto y tratamos de trabajar en ello, el Espíritu Santo obra en nosotros y en el proceso de honrar nuestra palabra para ser auténticos, Él nos transforma, el Señor nos transforma. Autenticidad con nosotros mismos, con Dios y con otros, está en el mero centro de nuestra relación con Dios, de nuestra fe. Ser auténticos, ser verdaderos. Creemos también que la autenticidad es el poder de la comunicación. Que cuando podemos comunicarnos de algo, de cualquier cosa, de una manera auténtica, realmente nos estamos comunicando. Ese es el primer objetivo, o la primera parte. El primer elemento de las conversaciones de transformación es hacerlo de una manera auténtica. No es fácil, pero es impactante. El segundo elemento es la claridad. A veces nos comunicamos y no tenemos claridad. No tenemos claridad porque no hemos pensado, no tenemos claridad porque no estamos tal vez acostumbrados a comunicarnos con claridad, a comunicarnos de una manera en la que yo estoy expresando con claridad lo que pienso, qué es lo que está sucediendo. Comunicamos ideas a medias o comunicamos ideas suponiendo que la persona que está al frente las entiende o ha tenido una experiencia acerca de esto. Y probablemente también nuestra falta de claridad tenga que ver con esa falta de autenticidad también. Tenga que ver con decir las cosas, no decir que realmente estoy triste, sino probablemente decir que, bueno, pues estoy simplemente un poco cansado. Es importante trabajar en nuestra claridad. En Faith Walking hacemos una serie de tareas durante 201, invitando a la gente a escribir en sus diarios,
a reflexionar acerca de circunstancias, de experiencias que han tenido, no solamente el pasado, sino experiencias del presente, la semana pasada, cuando me sentí a la defensiva. Y lo hacemos porque el volver a traer esas experiencias al espacio consciente en la presencia de Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos, y eso incrementa nuestra capacidad de ser claros. Tener una conversación de transformación de una manera clara es algo también que impacta, en donde las personas saben exactamente lo que estamos diciendo, en donde hay un ejemplo que es muy claro acerca de lo que estamos sintiendo, lo que experimentamos, lo que aprendimos, lo que Dios nos está diciendo. Parte de la claridad, una parte que nos ayuda mucho a ser claros, es poder separar nuestras ideas, nuestros pensamientos de nuestras emociones. Es poder entender que hay cosas, cuáles son las ideas que tengo, qué es lo que pienso acerca de esto y qué es lo que siento acerca de esto. Y a veces no queremos confrontar, no somos claros porque no queremos confrontar nuestras emociones. Es algo que personalmente estoy aprendiendo. Y eso nos hace no ser claros. En fin, también creemos que lo que sea que nos esté impidiendo ser claros en nuestras conversaciones también está conectado con nuestro voto. Finalmente, otro de los elementos de las conversaciones de transformación es la pasión. Somos seres que fuimos creados emocionalmente, somos seres que fuimos creados para ser apasionados. Todo el libro de los Salmos nos habla de emociones. Nuestras emociones, incluso cuando son emociones negativas, de alguna manera tienen parte en el diseño que Dios nos dio. Pero una vez más, vivimos en un mundo en el que cuando expresamos nuestras emociones fuimos heridos, y esto vuelve a la idea de la autenticidad. Creamos máscaras y somos de una manera en la que no expresamos nuestras emociones. No somos apasionados. Y cuando digo pasión, no me refiero a hablar alto o a hablar gritando. Me refiero a dejar que nuestras emociones fluyan en nuestra conversación. A dejar que si la tristeza está presente, fluya. A no tener miedo de decir estoy triste, o de expresar mi tristeza, o de la misma manera de expresar mi gozo cuando estoy hablando de algo que, que produce gozo, que es motivo de celebración. Una vez más, si no podemos ser apasionados, si estamos comunicándonos como si fuésemos una computadora, comunicando información sin emociones, mm, hay algo que está sucediendo dentro de nosotros. Probablemente eso que está sucediendo, eso que nos está impidiendo, esté también conectado con nuestro voto. Para poder tener una conversación de transformación eficiente, debemos darnos permiso para sentir, y no solamente para sentir, sino para expresar nuestras emociones, lo que realmente impacta emocionalmente de lo que sea que estemos hablando. En fin, autenticidad, claridad y pasión. Esos son los tres elementos de las conversaciones de transformación. Quiero nada más decirles también, una conversación de transformación, una vez más, es compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Podríamos llamarle testimonio de alguna manera, pero la palabra testimonio trae probablemente la idea de que tengo que contar una historia pues muy impactante, o que tengo que hacerlo frente a un grupo de personas. Eh, Más que un testimonio como tal, es un testimonio de lo que Dios está haciendo, pero no es el testimonio que la congregación me invita a compartir. No hay nada de malo con ese testimonio. Esta es una conversación en la que yo estoy compartiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. No es una conversación en la que estoy tratando de convencer a la persona de algo, no estoy tratando de hacer que esa persona piense como yo, no estoy tratando de hacer que esa persona se inscriba para algo o se una a mí en nada. No es una conversación en la que yo estoy haciendo que esa persona se registre para algo. Es simplemente una conversación en la que yo estoy compartiendo parte de mi corazón con esa persona. No puedo tener control de cómo esa persona va a reaccionar, pero probablemente si lo hace siendo tocada, inspirada o movida, otras cosas se van a abrir. No son conversaciones que no tienen una agenda. Y eso probablemente es lo más importante entender. Cuando estas conversaciones se convierten en parte de nuestra comunicación, cuando somos capaces de tenerlas porque nos queremos comunicar así, a ese nivel, realmente nos convertimos en catalizadores, en personas diferentes al resto de personas normalmente.
Así que ese es el tema, esa es la teoría de las conversaciones de transformación. Tengo ahora la oportunidad de compartir una con ustedes. Mi esposa, Julie, y yo pues estamos eh, disfrutando de un buen matrimonio, ¿no? Quiero compartirles lo que Dios está haciendo en mi vida ahora. Y tiene que ver un poco pues con mi esposa. Estamos casados por cerca de 3 años y creo que tenemos un matrimonio que ha sido bendecido en muchas maneras. Hay muchas áreas en las que nos sentimos llenos, agradecidos, dando gloria a Dios por la bendición que nos ha dado el uno con el otro. Creo que tenemos una buena comunicación, creo que hemos logrado enfrentar muchas áreas, precisamente el trabajo de Facebook que nos ha ayudado muchísimo. Pero aproximadamente hace un año desde hace un año atrás, hemos tenido un área de problemas en la que hemos estado tratando de hacer progresos. Yo tengo una hija, mi hija tiene ahora 18 años y está atravesando momentos difíciles. Y el área de problema que Julie y yo, mi esposa, tenemos, tiene que ver con los momentos en los que empezamos a hablar acerca de mi hija en el contexto de los problemas que está teniendo. Y estoy seguro que muchos de ustedes probablemente lo han vivido, eso puede traer cierta claridad para ustedes, sus propias experiencias. Pero para mí, de alguna manera lo que siento es que cada vez que eso sucedía, cada vez que empezábamos a hablar de mi hija en ese contexto, algo que en mi opinión Julie decía o el significado que yo le estaba dando a lo que ella decía, activaba en mi ansiedad y activaba lo que yo sé que es mi voto. Mi voto lo que me hacía es retroceder, no querer seguir hablando. De alguna manera levantaba una barrera entre los dos en esa conversación. Y pues lo hemos estado viendo por un año. Y hemos estado orando, hemos sido conscientes de eso, hemos tratado de buscar la razón, pero no hemos tenido ninguna victoria. Es una de esas áreas en las que hemos estado atascados. Todo está bien, pero cuando hablamos de eso, pues podíamos esperar casi con seguridad que eso sucediese. Hace poco tiempo, antes de grabar este video, 2 o 3 días atrás, esto volvió a suceder. Estábamos hablando en la noche, estábamos en la cena y pues vino la conversación y volvió a suceder lo que volvió a suceder, ¿no? Yo sentí mi ansiedad venir y pues un poco como que me puse silencioso, cambia el tema, cambia la temperatura de la relación con Julie en ese momento. Lo diferente en esta ocasión es que Julie con amor y con mucha valentía decidió confrontarme en un buen sentido y lo que me dijo fue algo así como, Marcos, ¿te has dado cuenta que seguimos en esto? Que siempre que hablamos de esto, de alguna manera, cambia nuestro tono, nuestra emoción, y tú no quieres hablar más del tema. Eh, Creo que gracias al trabajo de Facebooking pude elegir el mantenerme en la conversación y decir, ok, tratemos de hablar acerca de esto. Y empezamos a hablar, empezamos a, a tratar, en medio de la ansiedad, a tratar de calmarnos y a tratar de decir, bueno, esto está pasando, ¿por qué está pasando? Y pues ella estaba aclarándome lo que me estaba diciendo, yo estaba tratando de determinar qué significado es lo que le estaba dando a lo que ella decía. Pero algo diferente sucedió, y es que mientras estábamos hablando yo empecé a expresar mis emociones. Y probablemente es la primera vez que dejé o permití expresar mis emociones claramente a Julie acerca de mi hija en esta circunstancia. Y mis emociones eh, salieron a flote, ¿no? Empecé a reconocer ante ella que lo único que pasaba es que amaba a Alex y que estaba muy triste y que me dolía hablar de estas cosas, especialmente porque la amaba, ¿no? Y en medio de mi conversación, pues mis lágrimas empezaron a caer y no sabía qué es lo que pasaba, de dónde vino toda esta emoción. Julie me dejó hablar y simplemente pues me escuchó, ¿no? Pero algo sucedió en mi corazón en ese momento. No pude ser muy claro exactamente de qué es lo que sucedió inmediatamente, pero, pero al pensar en eso, algo vino a mi mente. Em, Cuando era pequeño, yo estaba en kindergarten. eh, Tengo un recuerdo vívido de un día en el que mi madre se olvidó no se olvidó, llegó tarde
retirarme de kindergarten. Lo que me acuerdo es que yo era el último niño en la escuela o en el kindergarten. Y solamente estaba yo y la persona que cerraba la puerta. Y yo recuerdo profundamente cuán asustado me sentía. Me recuerdo estar en la ventana mirando y pues pensando y esperando que viniesen a recogerme, llorando y asustado, como pues normalmente cualquier niño puede estar. Em, lo que sucedió es que mi madre vino eventualmente y me recogió. Y yo salí completamente emocionado, ¿no? Con todas mis lágrimas, abrazarla y buscando tal vez compasión, me imagino que es lo que estaba buscando. Y, recuerdo claramente a mi madre no tratándome mal ni duramente, simplemente diciéndome algo así como, pero no fue para tanto, solamente llegué tarde. Es decir, creo que su respuesta fue un poquito más intelectual que emocional. Y recuerdo que en medio de mi tristeza o de mi emoción por haber estado todo ese tiempo solo, de pronto pues se añadió a eso un sentimiento de vergüenza. Un sentimiento de vergüenza por haber llorado tanto. Porque de alguna manera entendí que no debía haber llorado tanto, que no era para tanto, que solamente había llegado tarde. Y dejé de llorar y bueno, pues continuó la vida, ¿no? Pero creo que lo que Dios está revelando en mi vida es que de alguna manera he hecho un voto y estoy trabajando en ello. No tengo la claridad suficiente para expresarlo, pero probablemente hice un voto que tenía que ver con eh, no enfrentar mis emociones negativas, de racionalizar mis emociones negativas, pensar acerca de mis emociones negativas de una manera intelectual. No, no, no es para tanto, no es para tanto. El problema es que las emociones están ahí y van a florecer de una manera u otra. Creo que eso está abriendo un profundo espacio en mí para conocerme mejor. Eh, Creo que ha abierto un profundo espacio en Julie para conocerme mejor. Y darme cuenta que este problema con Alex no tiene que ver con lo que Julie está diciendo o con el significado que yo le estoy dando. Lo que tiene que ver es conmigo mismo. Existe en mí un bloque, existe en mí un voto que decidió no enfrentar, no expresar emociones negativas, porque de alguna manera el expresar mi tristeza por algo, el expresar eh, que me siento asustado por algo, que me siento triste por algo, temeroso de algo, es algo que no debo hacer. Y el, el punto final es, si no puedo ser honesto conmigo mismo en cuanto a mis emociones, ¿cómo puedo ser honesto con Dios? En cuanto a mis emociones, en cuanto a mis heridas. Si no puedo ser honesto conmigo mismo en cuanto a mis emociones, si no me permito sentirlas, ¿cómo puedo ser honesto con Julie en cuanto a lo que siento cuando hay problemas? Como pueden ver, el impacto probablemente es más grande de lo que yo he pensado. Pero eso es lo que estoy aprendiendo. Esa es la revelación y también esa es la posibilidad, ¿no?, de Dios curando. Creo que eh, sonrío al pensar que al permitirme expresar esas emociones a mí mismo y a Dios, es cuando Él puede venir a esos lugares y sanarlos. Es donde la verdadera esperanza, que no es intelectual, sino del Espíritu, puede llegar a esas áreas de nuestras vidas. Y en fin, esa es mi conversación de transformación con ustedes. Muchas gracias.